Hola, amados hermanos, muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso en su programa Caminando por la Senda Antigua. Saludos de su servidor, Pastor Eurice Lastra. Y aquí está mi amada esposa, Lupita. Dios te bendiga, amada esposa. Muy buenos días a todos. Yahweh les bendiga y les guarde. Gracias por estarnos sintonizando una vez más, como cada domingo, aquí en este espacio. Y damos la gloria y la honra al Señor porque nos permite estar aquí transmitiendo la palabra del Señor con ustedes. Amén. Saludo muy especial al movimiento Getsemaní. Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos pastores consiervos, en especial a nuestro amado pastor Juan Carlos Trinidad. Dios le bendiga al apóstol de la iglesia del movimiento Getsemaní, a mis pastores consiervos y a todo el movimiento, hermanos en general que nos ven, sintonizan esta página, ahí a nuestros hermanos, a todos, muchas bendiciones. También a la iglesia amada que estamos pastoreando la Senda Antigua. Muchos saludos, amados hermanos de la Senda Antigua, y también a todos los que nos sintonizan en esta página. Muchas bendiciones. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor, aleluya. Pues lo tenemos aquí nuevamente nuestro pastor de regreso, amén. Amén, gloria Después a Dios. de pues 2 semanas que no estuvo con nosotros, pero pues gloria a Dios que ya está aquí. ¿Cómo le fue por allá, pastor? Fue una bendición, amada hermana, estar visitando el estado de Chiapas, 2 semanas en el estado de Chiapas. Un saludo especial a mi pastor, amado hermano Efraín Coutinho. Dios le bendiga, pastor. Gracias por recibirnos, a su familia, la familia Coutinho, a su amada esposa del pastor. Muchas bendiciones también a una familia muy especial que nos recibió en su casa. Estuvimos todo el tiempo con ellos. A nuestra hermana Ivonne, Dios le bendiga. Amén, Gloria a Dios. A nuestro hermano Mauricio, que nos recibió en su casa, a sus hijos, a la familia de mi hermano Mauricio. Dios le bendiga a su familia, toda su mamá, a sus hermanos, sus hijos, a toda la iglesia que nos recibió allá. Fue una bendición. Estuvimos visitando la costa, todo lo que es la región de la costa del estado de Chiapas. Una bendición, amada hermana. Es algo hermoso visitar esos lugares, Puerto Arista, Playa del Sol, esos lugares, y en especial donde estuvimos ubicados se llama Cabeza de Toro. Es municipio de Tonalá. Es como una congregación o una colonia, como le llaman. Se llama Cabeza de Toro. Muchas bendiciones, amados hermanos. Gracias por recibirme. Sí, Gloria al Señor, aleluya. Lirio de los Valles, la iglesia que me recibió, amén. Y de ahí estuvimos visitando a otras iglesias. Estuvimos visitando también a los hermanos que se reúnen ahí en Puerto Arista. Dios les bendiga a todos ellos. Nos recibieron muy bien. Un lugar donde está bendecido por Dios. De hecho, se come el producto del mar. Se come el producto del mar, y todos los días estuvimos comiendo lo que Dios da a través del mar. Muchas bendiciones. Y también a otros pastores de otros movimientos que nos invitaron, y fue algo muy hermoso. Al pastor Elí, que me hizo la invitación de estar en su iglesia, y tuvimos unas campañas también por allá, y fue algo muy bendecido, amada hermana. 15 días, 2 semanas, no, fue más de 15 días, va. Sí, Pues una bendición tan grande, y yo les animo a todos ustedes que les sirvan a Dios. Yo les animo, les invito, amados hermanos que me están escuchando, que les sirvan a Dios y que hagan el papel de evangelista, de predicar la palabra. Hay mucha necesidad, pero siempre y cuando haciendo las cosas bien, conectándose con el Espíritu Santo, porque es algo muy fundamental, ¿verdad? amén, Amada hermana, Señor. gloria a Amén. Dios. Pues damos la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno, amén, porque pues ya lo tiene aquí de regreso y sabemos que el Señor lo usó grandemente y puso en alto el nombre de Yahweh Elohim Gloria a Dios. y el nombre poderoso de Yeshua, y pues para la gloria y honra del Señor, amén. Pues les enviamos un saludo muy afectuoso a todos los hermanos que le abrieron la puerta a nuestro hermano pastor por allá, por aquel lugar, por aquel estado de Chiapas. Dios les bendiga y les guarde, y pues seguimos trabajando para la obra del Señor. Gloria al Señor, aleluya. Y pues nuevamente, pues ahora sí, pastor, qué experiencias también nos trae en la vida
pues en lo espiritual, gloria al Señor, ¿qué experiencia estuvo por No, ahí? en lo espiritual, amada hermana, es algo que, mira, para estar conectado en lo espiritual, tienes que llenarte mucho del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, Amén. y obedecer a Yahweh. En una clase pasada que tuvimos aquí, hablábamos de la palabra fe o la palabra emuná, que significa fidelidad. Para que Yahweh Elohim te respalde en el ministerio, tienes que ser fiel a Dios, obedecer al Señor. Amén. Sí, amén. Y precisamente, amada hermana, es el tema que vamos a hablar hoy. Amén. Amén. Los 10 mandamientos. Amén. Amén. Es el tema que traemos para tu vida. Amén. Si quieres hablarnos, hoy mi teléfono sufrió un accidente. Se me cayó al agua y no está funcionando hasta el lunes. Ya creo voy a recuperar mi número telefónico. Pero nos puedes hablar al teléfono 782-133-9533 y te vamos a contestar tu llamada en línea en este momento, aquí en vivo, al 782-133-9533 y vamos a responder tu llamada si tú nos quieres hablar. Amados hermanos, gloria a Dios, el tema es los 10 mandamientos, amada Amén. hermana. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, porque yo quiero que tú entiendas qué son los 10 mandamientos y quién los escribió. Amén. Porque tenemos una mala idea acerca de los 10 mandamientos. Vámonos a la palabra del Señor en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 31. Si tú tienes una Biblia en casa, sácala, desempólvola, amado hermano. Y si tú tienes tu Biblia en la mano, es importante que la saques y vamos a ver lo que dice Dios a través de la escritura. Éxodo, gloria a Dios, capítulo 31, verso 18. Amén. Dice así la palabra. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio de tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle lectura nuevamente, amados hermanos, para que entiendas cómo fue esto. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué entiende por esto, amada hermana? Bueno, sabemos que nuestro Padre Eterno dejó escritos con su dedo, dice aquí las Sagradas Escrituras, dejó 2 tablas de piedra en los cuales plasmó cuáles eran los 10 mandamientos. Amén. Ahora sí que esto es la base de todo creyente, de todo cristiano. Aleluya. Estar confiados en los 10 mandamientos, porque pues como dice la palabra, algo importante, ¿verdad? No los escribió Moisés, los escribió Yahweh Elohim con su propia mano. Gloria a Dios. Aquí en ese texto bíblico vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a ver una palabra que dice que Dios las escribió con su dedo. Amén. Amén. Quiere decir que la mano de Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Fueron 2 tablas de piedra. Amén. Gloria a Dios. Con el testimonio dice que las escribió con su dedo. Entonces, amado hermano, hablando de los 10 mandamientos, muchos tenemos una equivocación y decimos que los 10 mandamientos son de la ley de Moisés. Escucha bien, amado hermano. Debes de quitar de tu pensamiento un mal error. Los 10 mandamientos no los escribió Moisés. Los 10 mandamientos los escribió el mismo Yahweh Elohim, Jehová Dios, Yahweh de los ejércitos, nuestro Yahweh, nuestro Señor, nuestro Adonai. Él fue quien escribió los 10 mandamientos y los escribió con su dedo. La Biblia da testimonio que fue Dios y no Moisés. Gloria a Dios. Amén. Y es un tema muy aparte. Cuando hablamos, amados hermanos, de la ley de Moisés, es porque Moisés lo escribe. ¿Sí? Sí, amén. Amén, amada hermana. Pero quien dio permiso a Moisés de seguir con la ley fue el mismo Yahweh Elohim. Amén. Gloria al Señor. Pues sabemos que son tan importantes los 10 mandamientos y muchas veces los hemos dejado ya a un lado, ya porque decimos que todo esto es vivir bajo la ley, que ya tenemos la gracia de Jesucristo. Pero ciertamente vivimos bajo la gracia, gloria al Señor,
por el sacrificio de Yeshua, gloria al Señor, pero los 10 mandamientos, pastor, siguen vigentes. Amén. Están vigentes. Siguen vigentes aún, o sea, no podemos dejarlos a un lado, porque si dejamos a un lado los 10 mandamientos, es como dejar a un lado lo primero que Dios instituyó y escribió Él mismo con su dedo, y dejar a un lado esta importante, pues estas tablas importantes, gloria al Amén. Señor. Los 10 mandamientos es algo muy importante. Amén. Y cuando la persona obedece a Yahweh, obedece a Jehová Dios, aleluya, y hace la voluntad de Yahweh, de Elohim, amén, le va a ir bien en su vida, amén. Amén. Mira, amada hermana, ¿qué pasó con Adán y Eva? Desobedecieron. Desobedecieron. ¿Y cuántas leyes le puso? Solo una. ¿Y cuántos mandamientos le puso? Pues solo Un solo mandamiento. Y ellos no obedecieron. No, la obediencia es algo que al ser humano le cuesta trabajo hacer. Obedecer a su creador. Amén. Amén. Le cuesta mucho trabajo obedecer a su creador. Le cuesta mucho trabajo obedecer. Adán y Eva únicamente tenían ¿cuántos mandamientos? Solo uno. Y no obedecieron, no se esperaron, no tuvieron la paciencia y escucharon la voz de la serpiente, ¿verdad? Amén. El enemigo, que dijeron, no, pues tú come, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando tenían solamente una cosa que hacer y no la pudieron hacer. Gloria a Dios. Algo tremendo. Miren, al ser humano le conviene, a todo el ser humano nos conviene obedecer a nuestro Padre Eterno, a nuestro Creador. Amén. Cuando hablamos de evolución o la teoría del Big Bang o la teoría de Darwin, esas teorías fueron descartadas, no son teorías creíbles, amén. No funcionan en la ciencia. Lo único que no se ha descartado es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nosotros no somos por evolución, sino somos ¿qué? Hechos por la creación. Amén, aleluya. Sí, amén. Entonces, ok, dice, la Biblia dice que se marchita la hierba y se marchita la flor, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Amén. Jesús lo dijo. Dice que el cielo y la tierra pasarán. Yahshua mismo lo recalca. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Permanece para siempre. Ahora, gloria a Dios. Yahweh no es tan complicado como ustedes creen, amados hermanos. Creemos que Jehová Dios es complicado y te manda a hacer muchas cosas. No, Él no te manda a hacer muchas cosas. Él únicamente te pide que obedezcas sus mandamientos y sus estatutos. Amén. Eso es una gran diferencia. Cuando nosotros checamos la ley terrenal, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene leyes, pero cada ley, amén, o cada ley, sí, o cada artículo de la constitución tiene cláusulas, amén, Sí, amén. que cumplir, amada hermana, amén. Sí, amén, pues sabemos que todo esto tiene la Constitución mexicana, tiene diversos artículos que tenemos que cumplir y todo se basa en leyes, bueno, no sé, civiles, etcétera. Y todos ellos tienen ciertas cláusulas, los artículos, y los cuales te manifiesta cómo debe comportarse todo habitante del país. Gloria al Señor. Amén. Las garantías individuales, cómo te debes de los derechos y obligaciones, amén. Amén. Eso es la constitución política. Ahora, Yahweh no te pide mucho más que obedecer los 10 mandamientos. Amén. Y mira, ¿qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos es una orden que debemos de cumplir, y esta orden fue escrita por el mismo Dios, hechas por su propia mano. Amén. Gloria a Dios. Sí, Hechas amén. por su propia mano, y dice la Biblia que lo escribió con su dedo. Aleluya. Sí, y vemos que son tan importantes los 10 mandamientos para Dios que Él mismo los escribió con su dedo, y eso lo tenemos hecho a un lado, pastor, muchas veces. Sí, a ver, amén. Que no le damos la importancia de que si Dios lo escribió con su dedo es porque quería Él que quedara plasmado y que nosotros creyéramos en que tuviéramos confianza de que eso que se quedó plasmado con su dedo Sí. iba a ser eterno, así como lo es Él.
y lamentablemente pues los hacemos a un lado, los hemos hecho a un lado. Vemos a una comunidad creyentes, de cristianos, que hemos hecho a un lado muchos de los mandamientos Ajá. de estas tablas que escribió Yahweh Elohim con su propio dedo. Amén. Eso es algo muy tremendo, amada hermana. Hacer a un lado algo que Yahweh hizo. Mira, Yahweh Elohim, Jehová Dios, no tiene espíritu de variedad. Él no muda. Él no es como nosotros. Él cumple lo que ha hablado. Amén. Amén. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está regida por los 10 mandamientos. Amén. Por eso Moisés, miren, amados hermanos, cuando Moisés tenía muchos problemas con el pueblo de cómo gobernarlo, Moisés estaba turbado, tenía muchos pensamientos, él estaba acongojado, no sé, porque es difícil gobernar a la gente, es difícil. Amén. Sí, llevar un pueblo a algo es difícil. Entonces Moisés no sabía ni cómo hacerlo, no le encontraba ni salida ni entrada, ni pies ni manos. Amén. Amén. Pero Jetro, su suegro, le dice: Moisés, dice, escoge varones de las tribus de Israel de confianza, que tengan testimonio para que te ayuden a gobernar. Amén. Amén. Y Moisés puso jueces, ¿verdad? Sí, gloria, amén. Amén, gloria al Señor. Pues puso jueces para que le ayudaran a gobernar en cada aspecto importante de lo que necesitara el pueblo, gloria al Señor. Pero solamente todas esas leyes fueron regidas bajo los 10 mandamientos. Aleluya. Esto quiere decir, amada hermana, que Moisés se inspiró. Amén. De los 10 mandamientos. Amén, gloria al Señor. Por eso a Yahweh Elohim le agradó. Amén, porque se inspiró de su palabra. Amén. Sí, amén. Lo que Moisés estaba haciendo no estaba fuera de un contexto, no estaba fuera de una ley, estaba al contrario, se estaba inspirando de los 10 mandamientos. Amén. Por eso dice la palabra que la ley es buena, la ley no es mala. Malos somos los hombres que no queremos obedecer. Mira, desgraciadamente en el cristianismo, amada hermana, entre menos obedezcamos la palabra de Dios, es mucho mejor para el ser humano. Sí. ¿Sí? Sí, pues algo tan tremendo, gloria a Dios. Amén, esto lo sabemos y pues sí, nos cuesta mucho trabajo, pastor, obedecer las leyes de Dios, pero esto nos lleva, sabemos que si nosotros obedecemos, nos lleva aquí en la vida terrenal, es una vida llena de bendiciones y sobre todo que esperamos, gloria al Señor, que cuando el Señor nos llame a cuentas, seguir teniendo esas bendiciones. Amén. Amén. Si obedecemos la palabra. Y eso le conviene al ser humano. Amén. ¿Y qué nos conviene? ¿Usted qué cree que nos convenga obedecer la ley de Dios? Sí, pues hablando primeramente terrenalmente, aquí la palabra de Dios en los 10 mandamientos nos habla de que pues debemos honrar, por ejemplo, a nuestros padres, que no debemos matar, que no debemos robar, que no debemos tener envidias, y esto nos conviene para llevar una vida en paz. Pero si hablamos de los primeros 4 mandamientos, esto nos trae bendición espiritual, pastor. Amén. Ahora, vamos a ver los 10 mandamientos, porque estamos hablando, pero no les hemos explicado qué son los 10 mandamientos. Sí, amén. Amén. Desgraciadamente, muchas personas tenemos una mala confusión de los 10 mandamientos por causa de doctrina o causa de religión. Amén. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que escrito está. Amén. Amén. Lo que escrito está. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 1 al 17. Amén. Amén. Ahí dice la Biblia qué son los 10 mandamientos. Vamos a ver, amada hermana, y quiero que usted me ayude a tomar por lista numérica los 10 mandamientos en lo que yo le leo. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, del verso 1 al 17, y quiero que ponga atención cuáles son los 10 mandamientos de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de lo que Yahweh Elohim escribió con su mano, con su dedo. Él escribió estas palabras con sus dedos en tablas de piedra.
Y si no lo quieres creer, pues pregúntale a Dios, ¿verdad? Él te va a dar la respuesta, porque esto dice la Biblia y esto es un amén. Cuando está escrito en la Biblia, se dice amén. Por eso la palabra dice, cuando prediques, predica conforme a la palabra de Dios. Y cuando ministres, ministra conforme al don del Espíritu Santo. Esto quiere decir amén, porque si está escrito es hecho está. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a darle lectura. Éxodo 20. Dice, habló Dios. ¿Quién habló aquí? Yahweh. Dios. Para comenzar, Yahweh Elohim, Jehová Dios, habló y dijo, dice, habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Sí. No te harás, segundo mandamiento, no te harás imagen ninguna, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento bien largo, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Amén. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, dice que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos, amados hermanos, que debemos de respetar. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Es algo tan tremendo, mira. Ahora te voy a preguntar una cosa, amado hermano. Tú que te dices ser cristiano, tú que te dices ser siervo de Dios, la pregunta es, ¿estás obedeciendo los 10 mandamientos? Quiero decirte algo. La Biblia dice algo bien tremendo. Amén. Sí, amén. Y en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, aleluya, la palabra del Señor habla, gloria al Señor, dice que nosotros no le podemos ni quitar ni aumentar a las palabras de este libro. Amén. Amén. La Biblia es bien clara. Amén. Amén, aleluya. Dice la Escritura que no podemos quitarle a lo que está escrito aquí en el libro. Vamos a buscar el texto bíblico. Es en Apocalipsis, amada hermana. Gloria a Dios, aleluya. Deja buscar el texto bíblico. Amén. Aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, voy a leerte del verso 18 en adelante. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esto quiere decir que nosotros no le podemos quitar a lo que ya Dios escribió. Ahora, ¿quién es el hombre? Amén. ¿O quién es el ser humano, amada hermana, para que se atreva a quitarle a la Biblia? ¿O quién es el hombre para que decida y diga, esto ya no lo vamos a hacer? ¿Quién es el ser humano para que diga que ya no más 10 mandamientos?
La persona que dice que esto es de la ley de Moisés está muy equivocada. Moisés no lo escribió. Quien lo escribió fue el mismo Jehová Dios, Yahweh Elohim, fue el que lo escribió, amada hermana. Amén. Sí, amén. Sabemos que por naturaleza del hombre, y lo vimos, y usted lo mencionó al principio, pastor, que el hombre es desobediente. Gloria a Dios, muy Sí. desobediente. Desde el principio Dios dejó la orden, el mandamiento, que no, un solo mandamiento a Adán y a Eva, y ellos desobedecieron. Y asimismo, o sea, estamos viendo, y la palabra lo testifica, que esto fue escrito por el dedo de Dios, y aún así nosotros lo hacemos a un lado, porque muchas veces no nos conviene hacer ciertas cosas. Así es. ¿Sí? Nos creemos, la serpiente sigue engañando a hombre y mujer, y le dice que si no lo haces no hay ningún problema, o sea, porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Así es. Y el pueblo sigue engañado por la serpiente, cuando estas palabras, estas leyes, fueron dejadas, escritas por el dedo, por el bendito dedo de Dios. Gloria al Señor. Eso es lo que nos debe a nosotros de importar quién las escribió. Sí, amén. No las escribió Moisés, sino fue el mismo Dios, el mismo Elohim. Yahweh fue el que las escribió, amado hermano. Ahora, aquí te dice los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué te dice Deuteronomio capítulo 28, amada hermana? Amén. Es algo tremendo. Búsquelo, amada hermana. Deuteronomio capítulo 28 es, amados hermanos, es tremendo. Amén. Si nosotros no obedecemos a Dios, amados hermanos, es algo tremendo. Deuteronomio capítulo 28 te dice una gran verdad. Dice bendiciones por obedecer los mandamientos, pero también te dice consecuencias de la desobediencia. ¿Ya lo tiene usted, amada hermana? Sí, amén. Denle lectura únicamente en las bendiciones. Ajá. Dice Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Yahweh derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por otros 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Esas son las bendiciones por guardar los mandamientos. Amén. Amén, amada hermana. Sí, amén. Gloria a Dios. Vemos las abundantes bendiciones que nos da el Señor, y solamente dice solo si guardares mis mandamientos, o sea, Amén. No te está pidiendo más cosas, sino solamente guardar sus mandamientos. Pero el cristiano o el creyente está muy confundido muchas veces con
eh, con los 10 mandamientos son solamente esto, esta ley que escribió Yahweh Elohim con su dedo. Y ellos están muy confundidos creyendo que es la ley de Moisés. No, jamás. ¿Sí? Y que es por eso que nosotros ya no debemos creerle porque pues fue escrito por Moisés. Estamos en una equivocación, están en una confusión en su vida, Sí. porque si ustedes no obedecen los 10 mandamientos tal y como vienen aquí, entonces no van a poder obtener estas bendiciones, pastor. Hay mucho hermano, que se dedica a la ganadería, a la agricultura, Amén. y son fieles fervientes a la palabra de Dios. Y muchas veces se quejan, ¿por qué me va mal? Porque no guardan los mandamientos. No sé si me vayan entendiendo. Miren, si tú lees Deuteronomio 28, léelo bien, las bendiciones y maldiciones, y tienes que examinar, analizar, escudriñar bien los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que de aquí vienen muchas bendiciones para tu vida. Amén. Sí, A una pregunta que te voy a hacer: ¿quién quiere las bendiciones de Yahweh? ¿Sí? Ahora, y la ley de Moisés, claro que no tiene nada que ver que Moisés las escribió. Moisés inspira de los 10 mandamientos. Ahora, ¿de qué era la ley de Moisés? Eran leyes civiles, leyes sanitarias, leyes sacerdotales, ¿verdad? Sí. Y humanitarias, humanas, ¿verdad? Y si te das cuenta, la sociedad tiene algo parecido. Hay leyes civiles, hay leyes sacerdotales, hay leyes, ¿qué te iba a decir? Sí, pues leyes donde cómo comportarnos en la sociedad, en el lugar donde vivimos. Sí. Y todo esto también nos dice que vamos a tener, como decía usted en un principio, derechos y obligaciones. Amén. Entonces, si tenemos una obligación, por lo tanto también tenemos derechos. Y así mismo en la palabra. Ahora, fíjate, dentro de las leyes civiles, amén, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? Un código penal. Sí, amén. ¿Cierto o no? El Código Penal del Estado de Veracruz. ¿Cierto o no? Amén. Leyes sacerdotales, hay muchas religiones. Y en las leyes sanitarias, ¿qué hay? Ya no puedes hacer tu pipí en la banqueta. Tienes que buscar un lugar apropiado para hacerlo. Y era parte de una ley sanitaria, ¿verdad? Que cuando fueres al campamento, no defecaras dentro del campamento, sino vete aparte y entierra lo que defecares, va con una estaca. Amén. Es una ley sanitaria, es un ejemplo así, que tampoco la ley de Moisés es mala, pero últimamente la gente se maldice porque habla mal del pueblo de Dios. Ese es el problema, hablar mal del pueblo de Dios sin tener conocimiento. Por eso la palabra dice: no te jactes de las ramas, tú eres olivo silvestre, puedes ser desgajado también tú. Ok, eso es un tema muy aparte. Pero vamos a hablar ahora de las consecuencias de las consecuencias de la desobediencia por no guardar los 10 mandamientos. Mira, dice: acontecerá si no oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita la canasta de la tesa de Masar, maldito el fruto del vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, dice, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido. Y dice: y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual, dice, entras para tomar posesión de ella. Yahweh te irá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por cuanto saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás
vejado por todos los, dice, reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego, y la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. Tus hijos, tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos, dice, por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de la tierra y todo tu trabajo, dice, comerá pueblo que no conocieres, y no serás sino oprimido, quebrantado todos los días. Y si sigo leyendo, es lo contrario a ser bendecido. Amén. Es algo que debemos de meditar porque hay mucha enfermedad en el pueblo de Dios. Sí, amén. Por desobedientes. A lo mejor estás orando mucho, ayunas mucho, pero no guardas los mandamientos. Amén. Amén, gloria al Señor. Es algo tremendo, amada. Estoy aquí comparando en este capítulo de Deuteronomio 28, donde nos habla de las bendiciones de la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Y veo aquí que son más maldiciones que bendiciones, pero prefiero lo menos que lo mucho. Amén. sí, porque aunque sean pocas bendiciones, pero obedecerle a Dios. Porque así vamos a tener grandes promesas para nuestra vida, o sea, que vamos a tener abundancia, que va a haber bendición en nuestra vida, en todo nuestro entorno, gloria al Señor. Y son muchísimas más las maldiciones por desobedientes, por no obedecer. Amén. Es que desgraciadamente a la gente le gusta desobedecer, mira, y hablando del pueblo de Dios, es que le gusta desobedecer a Dios. Sí, amén. Es lo que le pasó nuevamente, continuamos con Adán y Eva. Tenían ese único mandamiento de no comer de ese fruto que había, e iban a disfrutar de todo lo que había ahí, iban a estar comiendo, iban a estar felices ahí viviendo, pero una vez que desobedecieron, pastor, empezaron a tener las maldiciones. Y esto, parte de la maldición es que iban a salir de ese lugar, del paraíso. Entonces ahí sí iban a empezar a sufrir y a vivir con esas maldiciones que aún, pues le dijo a la mujer, ¿verdad? Que cuando diera a luz iba a tener dolor. Y al hombre que iba a trabajar y con el sudor de su frente, gloria al Señor, aleluya, siendo que antes podía comer nada más, agarrar de cualquier fruto, de cualquier semilla, gloria al Señor, sin trabajar y nada más disfrutar de ello. Algo tan hermoso. Sí, amén. Tan hermoso, mira, algo tan hermoso, Lupita, amada esposa, es de que Adán y Eva lo tenían todo. Amén. Sí, amén. A nosotros, ¿qué nos hace falta como cristianos? Lo tenemos todo. La gente a lo mejor nos tacha de no sé qué o pueden hablar mal de nosotros, pero lo tenemos todo. Tenemos un Padre poderoso que nos ayuda. Tenemos un Dios de milagros que hasta hoy sigue trabajando. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Adán y Eva, ¿qué lo tenían? Todo. Todo. ¿Qué les hacía falta? No les hacía falta nada. Pero desgraciadamente Eva escuchó la voz de Satanás. Amén. ¿Qué sabe Dios? Dijo. ¿Qué sabe Dios que el día que tú comas de este fruto? ¿Qué sabe Dios? Así es el diablo, ¿verdad? Así es el enemigo, actuando en la boca de muchos predicadores. ¿Qué sabe Dios? Eso ya no lo hagas. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es para los judíos. Desgraciadamente, ni sabemos en qué problema nos estamos metiendo. Sí. Dice la Biblia que el que bendijere al pueblo de Dios será bendecido.
y el que lo maldijere será maldecido. No te jactes de las ramas. El pueblo de Israel, te voy a explicar algo que muchas veces tenemos una mala confusión, una ignorancia tan grande. El pueblo de Israel no son los judíos. ¿Cómo? Sí, el pueblo de Israel no son los judíos. Los judíos es solamente una tribu, de la tribu de Judá. Amén. Hubo una dispensación, la diáspora, se regaron por todo el mundo, las 12 tribus, eran 12 tribus y únicamente se quedaron la tribu de Judá en Israel. Amén. Y esos son los judíos. Pero realmente el pueblo de Israel somos varios, amén. Gloria a Dios, estamos dispersados. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual, ok. Físicamente se ve al pueblo judío, es que los judíos y los judíos, ellos no son la nación de Israel. Somos muchos, hay muchos regados, amén. De las tribus de Zabulón, de Neftalí, de las demás tribus, sí, amén. Sí, amén. Y ahorita es el pueblo judío, pero el pueblo cristiano le gusta maldecir al pueblo judío. Amén. Le encantan, que los judíos, y esos de los judíos, entonces ¿para qué leen la Biblia? Sí, amén, sí. ¿Para qué Sabemos ciertamente que Yahweh Elohim escogió a un pueblo y fue el pueblo de Israel. Amén. Y Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Amén. Porque yo conozco un buen judío. Y cada vez que nosotros hablamos de él, estamos judaizando a la gente. Sí, amén. Se llama Yahshua HaMashiach, Jesucristo. Cada vez que tú le hablas de Cristo a una persona, lo estás judaizando porque él era judío. Él cumplió la ley, ¿verdad? De Moisés la cumplió, sí. Pero él cumplió la ley de Yahweh, que eran los 10 mandamientos, sí, lo principal. Y cuando él dice, yo no vine a quitarla a la ley ni a los profetas, sino que se cumpliese, estaba hablando de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, amados hermanos. Amén. Amén. No los vino a quitar, sino que se cumpliesen, porque el pueblo no había entendido. Ahora, así está el pueblo cristiano, no ha entendido esta parte. Una vez yo en la radio, una radio muy famosa aquí en Puerto Rico, escuché a un predicador que decía, quiso explicar acerca de los 10 mandamientos, pero llegó a un mandamiento, al cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, no lo supo explicar, ¿sí? Y eso es otro tema que voy a dar, ahorita te voy a hablar así. No supo explicar lo que era el cuarto mandamiento, el día de reposo, y dijo, no, tú descansa el día que quieras, no es así. No es como tú quieras. Amén. No es como tú quieras, no, es como ya está escrito hacerlo, amén. Y no saben por qué, porque todavía tienen su entendimiento entenebrecido. Mira, los 10 mandamientos se deben de cumplir. Amén. Porque si no vienen maldiciones sobre tu vida. Pero dentro de esas maldiciones, que son muchas, dijera Lupita, yo prefiero las que son lo que es poco, que son las bendiciones. Mira, dice, si te va a bendecir a tu familia, va a bendecir vas a ser bendecido en la ciudad y vas a ser bendecido en el campo, ¿qué más quieres? Amén. Si cuando Dios da, desparrama, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos la obligación de guardar los 10 mandamientos, amén. Jesucristo, Yahshua, guardó los 10 mandamientos, Él nunca vino a quitar nada. La gracia de Yahshua no es otra cosa que un favor inmerecible, amén. No es que puedas hacer lo que quieras. Desgraciadamente tenemos una mala confusión que después voy a dar el tema, que es la gracia, que piensa la gente que con la gracia puedes hacer lo que quieras. No es así. De la gracia la toman como un libertinaje. Amén. Amén. Ahora, sí hay ley, los 10 mandamientos, pero también hay estatutos, amén. Y es lo más criticado. No, es que eso era para el tiempo de los Gálatas, y que eso fue en Corintios, y que para nosotros ya no. Entonces, ¿para qué leen la Biblia? Si te voy a decir, nada de lo que está escrito en la Biblia tiene tiempo, amén. La Biblia dice que fue escrita a tiempo y fuera de tiempo. Todo lo que está escrito en la Biblia es para este tiempo, fue para el tiempo pasado y para el futuro. Eso es lo que tienes que entender. Y desgraciadamente los predicadores ya le pusieron un tiempo, o los grandes teólogos o teólogos ya le pusieron un tiempo, ¿no? Eso fue en los Gálatas, ya no lo hagas. Eso fue a los Corintios, ya no lo hagas, no. Lo que está escrito es un amén. Yo por eso veo, en muchas religiones veo mucha confusión, ¿no? De que te hablan de la Biblia, pero a la vez no quieren obedecer
a lo que dice la Escritura, amén. Amén. Ajá. Amén. Gloria al Señor. Porque eso son estatutos, amén, amada hermana. Amén. Y lamentablemente ya en diversas pues sí, religiones, ya cada religión ha hecho sus nuevos 10 mandamientos. Ajá. Donde se les ha cambiado, donde ha cambiado los 10 mandamientos que escribió Yahweh Elohim con su dedo, los han cambiado por los 10 mandamientos que escribió su líder. Amén. ¿Sí? ¿Un ejemplo? Pues un ejemplo, vemos en la iglesia tradicional, su doctrina ha cambiado grandemente, o sea, porque vemos que en un principio dice sí, el mandamiento número 1 de la iglesia tradicional católica dice amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el tercero dice que debemos honrar a nuestros padres, y el cuarto dice, no dice que guardemos el día de reposo para santificarlo, sino que debemos de santificar las fiestas. O sea que es una gran blasfemia. Sí, amén. O sea, se le ha enseñado a la gente equivocadamente los 10 mandamientos. Sí, recordemos esto, amado oyente, tú que nos estás visualizando en este momento, que la Biblia no fue escrita, estamos hablando del Antiguo Testamento, que como le conocemos, que es el Antiguo Pacto. Antiguo Pacto no quiere decir que ya no sirve, quiere decir que es un pacto antiguo, pero fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego ni en latín. Pero quien se haya atrevido a cambiar los mandamientos del Eterno, sí, amén, ya tuvo problemas. Y si ya se murió, está en el infierno, lo más seguro, ¿no? Sí, amén. Pues hijo del diablo que no se arrepintió. Es lo que estuvimos viendo en programas pasados cuando hablábamos de la ley de Dios, o sea, acerca de la palabra de Dios, que esta palabra fue inspirada por el mismo Dios. Entonces, todo lo que está escrito en ella ha sido inspirado por Dios, y lamentablemente el hombre le ha cambiado todo a su conveniencia, y el hombre ha hecho muchas cosas, y a nosotros como humanos es más fácil creerle al humano que a creerle a Dios. Y fue lo mismo, volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Lo mismo. Fue más fácil creerle a la serpiente que creerle a Dios. Desgraciadamente, dice la Biblia que cuando Dios hizo la creación se dio cuenta de que había un problema. Mira, para comenzar, cuando Dios hace la creación, amada hermana, no hizo robots. Amén. Nos dio un libre albedrío. Dios es bueno. Dios no quiere que le ames a la fuerza. Para comenzar, el que se quiera ir al infierno, se va al infierno, voluntariamente o con amor, ¿verdad? Porque Dios nunca va a obligar a una persona que le ames. Óymelo bien, Dios no obliga a las personas a que le amen. Amén. Y cuando hizo al ser humano, lo hizo a su imagen, ¿verdad? Pero tampoco lo hizo obligándolo a que le amara. Lo hizo con un libre albedrío, con una voluntad, ¿verdad? Pero dice que Dios se dio cuenta. Dice que los pensamientos del ser humano iban de continuamente al mal. Y es así. A lo que usted decía, que a la gente le gusta obedecer los mandamientos del hombre. Es una gran realidad. A los seres humanos les gusta obedecer los mandamientos de hombre. Les gusta el error. Mira, a las personas les gusta obedecer la mentira, creer la mentira, y cuando viene la verdad es cuando les duele. Hoy en día vemos muchas prácticas que están equivocadas, hablando en el ámbito espiritual cristiano, que la gente se siente cómoda, se siente a gusto, amén, y no quieren obedecer a los mandamientos y estatutos. Al contrario, cuando tú te esfuerzas y quieres llevar al pie de la letra la escritura, nos llaman legalistas. Sí, amén. Cuando tú quieres obedecer los mandamientos, dicen, no, es que tú eres un legalista. Y la palabra legaliza significa defender excesivamente una ley. Y si por esto me van a llamar legalista, pues que me llamen legalista, pero yo tengo que obedecer celosamente la palabra de Dios, o no es lo que dicen los predicadores y pastores. Sí, amén. Nos hacen llamar así legalistas, y pues legal es de una ley. Así es. Estamos siguiendo la ley que Yahweh Elohim escribió con su dedo, y la ley y la palabra de Dios
vienen aquí, volvemos a lo mismo, estatutos, vienen mandamientos, estatutos, vienen ordenanzas que tenemos que efectuar todas y cada una de ellas. Amén. Porque cuando no cumplimos, pues viene una amonestación. Sí, amén. Y yo te decía a esto, ¿cuántas veces hemos escuchado? 100 celos de Jehová. ¿Ah? Sí, amén. Hemos escuchado esa frase, 100 celos de Jehová, 100 celos su palabra. Mentiroso, cumple la palabra, enseña bien. Y por eso somos legalistas, porque cuidamos excesivamente una ley. Y es la ley de Dios, es su palabra, amén. Y si así nos quieren tachar, pues díganos, no nos importa. Nosotros vamos a predicar la verdad. Ahora, legalistas, anticuados, religiosos, no es así, amados hermanos. Piensan que con hacer caso a Dios ya somos unas personas a lo mejor serias. No somos religiosos, obedecemos a Dios. Un religioso había perdido. Hay doctrinas liberales que también son religiosos, únicamente van los domingos y sienten bonito y se van. No, aquí es obedecer a Yahweh, es entregar su vida al Todopoderoso, a Jehová Dios, a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Mira, amados hermanos, obedecer a Dios es lo que nos conviene a todos. Vienen muchas bendiciones a nuestras vidas, vienen muchas bendiciones tremendas a nuestras vidas y sobre todo nos da la vida eterna a nosotros, a tu descendencia, como lo decía aquí en el primer mandamiento, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Y Él hace misericordia a millares, dice, de los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que si tú quieres tener el favor de Dios, obedece su palabra. Y vámonos a un principio. Sí, Yahshua HaMashiach, el Rey de Reyes, se dio autoridad, pero Él nunca vino a quitar la ley de Dios. Él nunca vino a quitar el antiguo pacto. Él nunca dijo, el antiguo pacto no sirve. Al contrario, dice que Él no vino a quitar la ley a los profetas. Los que le han quitado a la palabra de Dios son los hombres, predicadores, evangelistas, que se dedican a mentir y a robar a la gente, ¿verdad? Amén. Amada hermana, ese es el problema. Amén, gloria al Señor. Aquí el punto principal es que nosotros obedezcamos a lo que Yahweh Elohim ha hecho con su propia mano. Tener en mente, tener en cuenta, gloria al Señor, que si lo escribió Yahweh con su dedo, fue por algo, para que quedara plasmado tanto en esas tablas, y cuando tú aceptas a Jesucristo, a Yahshua en tu corazón, que quede plasmado en tu corazón, como Amén. si Yahweh lo hubiese escrito con su dedo en tu corazón. Ahí Amén. tienes que guardarlo, ahí tienes que atesorarlo, porque cuando tú le sigues el juego, o cuando tú sigues creyendo en lo que simplemente te dice una persona, un hombre, una doctrina, una iglesia, una religión, es cuando nosotros fallamos. Así es. Y no queremos escuchar la voz de Dios, y no queremos escuchar, nos cegamos tanto, pastor, nos cegamos tanto a ello y cerramos tanto la puerta de nuestro corazón, de nuestro entendimiento a la voz de Dios, que seguimos en un error y seguimos viciados en ese error que traemos muchas veces arrastrando por mucho tiempo. Sí, sí, porque no queremos escuchar la voz, ni queremos poner atención atentamente a esa voz tan hermosa. Es que, hermana, amada esposa, yo creo que a nosotros nos conviene obedecer a Dios en todo, Sí. a Yahweh. Nos conviene obedecer a Jehová, obedecer al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Nos conviene seguirle a Él, obedecerle. Yo creo que nos conviene a todos los seres humanos, porque vamos a encontrar la vida eterna. Mira, cuando Yahshua decía que escudriñar las escrituras, hablaba de que debemos de aprender a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice, escudriñen las escrituras porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. Amén. Pero desgraciadamente el ser humano, entre menos le pongas obligaciones, para ellos son mejor. Ahora, 10 mandamientos no es una gran obligación, es para obedecerlos. Ahí encontramos vida eterna y una bendición. Deuteronomio 28 lo dice. Ahora, toda la Biblia está vigente. Yo creo que hasta hoy está vigente todo lo que dice la palabra, porque a veces agarramos nosotros lo que nos conviene en la Biblia y me gusta esta promesa y la tomo, Señor, para mí. Ahí estamos orando con una promesa que viene en el antiguo pacto, ¿verdad? Y no es así, es que debes de obedecer todo, entender lo que Yahshua vino a hacer aquí en la tierra, entender lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. En su palabra vamos a encontrar vida eterna, en su palabra vamos a encontrar lo mejor, pero debemos de obedecerle, debemos de hacerle caso a Yahweh Elohim. Amados hermanos, y esto nos conviene a todos. Amén, aleluya, amada esposa. Amén, gloria al Señor. Pues
invitarlos, gloria al Señor, a que ustedes escudriñen sus escrituras y sobre todo en base a este libro de Éxodo capítulo 20, léanlo, vuélvanlo a leer, díganle al Espíritu Santo que les muestre si realmente los tenemos que cumplir, amén. Amén. Porque muchas veces nos dejamos llevar porque eso ya no está vigente, eso fue antes, y no le preguntamos a Dios si realmente Él quiere que nosotros lo cumplamos, si ya no está vigente esa parte, porque decimos que, por ejemplo, pues ya no está vigente que guardemos el día de reposo, o en muchas iglesias, en algunas denominaciones, adoran imágenes y le dan primeramente el lugar a otras cosas antes que a Dios y piensan que es permitido. Sí es. Entonces nosotros debemos de escudriñar, nosotros debemos de ponernos a cuentas con el Señor y preguntarle, y el Señor mismo a través de su Espíritu Santo nos va a contestar si realmente es bueno o malo hacerlo. Así es, amados hermanos. Ser un transgresor de la ley es algo muy tremendo. Porque si tú cometes una falta a una ley, tienes un castigo, un pago, ¿verdad? Hasta un arresto. Y aquí en la Biblia, si tú eres transgresor de la ley, vas a tener, mi hermano, que pagar tu falta. Gloria a Dios. Amada esposa, hasta aquí hemos terminado este tema, los 10 mandamientos. Espero que hayas entendido, comprendido. Saludos a mi hermano Mauricio, a su esposa Ivonne, que nos están viendo allá en Cabeza de Toro, en el municipio de Tonalá. Amén. Dios les bendiga. Aquí y tenemos a todos mis hermanos, amén, que estuvieron viendo esta transmisión, amada esposa, amén. Sí, amén. Aquí tenemos algunos hermanos que nos han escrito en la página de la Senda Antigua. Un saludo a Isabela Tobilla, a Félix Córdoba Santos. Saludos. Gloria al Señor. Saludos. También enviamos un saludo a Berenice Coutinho. Dios le bendiga a nuestra hermana Lorena Vélez. Yahweh le bendiga. Gloria al Señor. A nuestra hermana Ivonne Lara y a Jorge Mauricio Pascasio. Muchas bendiciones para todos ustedes, a todos los hermanos que se congregan en la Senda Antigua. Gracias por el apoyo. Gloria al Señor. Aleluya. Y sobre todo, seguir adelante en las cosas del Señor, y estamos para servirles, para servirle al Eterno. Gloria al Señor, aleluya. Ahí un saludo a Gibran. Gibran es un bebé de 1 año que ahí estuvimos en su cumpleaños. Ahí tengo las fotos, después las voy a publicar. Y a Berenice es la hija del pastor, amén. Dios le bendiga, muchas bendiciones, saludos. A todos, vuelvo a repetir, a Chiapas, a todo el estado, en especial a esa región de Cabeza de Toro, a todos mis hermanos. Muchas bendiciones, Yahweh les bendiga. Shalom, Yahweh les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga.